La esperanza es el sueño del hombre despierto. En este documental se va a mostrar todo sobre la poesía griega, desde las mejores obras hasta los mejores autores, junto con los peores. La poesía en Grecia tiene mucha relación con la literatura, ya que en esta se representa una parte de la literatura antigua, que son los escritos o las melodías que deleitaban los poetas en esos tiempos. Este documental se propone informar y persuadir al visor sobre la poesía en Grecia y lo mejor de ella. También informar de lo malo para que sepa sobre quiénes son los autores de calidad en las poesías. Homero, además de ser el escritor de la Ilíada y la Odisea, se atribuyen la batrocomiomaquia, himnos y el Márgites. Se decía que Homero era ciego y muchos lugares reclamaban su lugar de nacimiento. Hay muchas biografías acerca de él, por lo que no hay datos seguros. Es una colección de más de 30 poemas épicos cortos. Hay dedicados a dioses como Demeter, dios del pan, Dionisio, dios del vino. Varía mucho la extensión de cada uno. Unos dicen que Semele, habiéndote concedido de Zeus, que se complace en el rayo, te dio a luz en Dracano, otros que en la ventosa Icaro, otros que en Naxos o retoño divido, Irafiota, otros que junto al río Alfeo de profundos remolinos, y otros afirman, oh soberano, que naciste en Tebas, pero mienten todos. A ti te dio a luz el Padre de los hombres y de los dioses, lejos de los humanos, escondiéndote de la era, de los niveos brazos. Homero, fragmento a Dionisio 26. Recordando que un himno es un tipo de poesía que expresa sentimientos positivos como la alegría o celebración. Teócrito fue un poeta griego fundador de la poesía pastoril o bucólica. Es considerado el poeta del amor y de la simplicidad de la naturaleza y de las costumbres campesinas. Supo juntar lo dramático y lo lírico en una treintena de sus llamados idilios, poemas en griego, canciones dialogadas en su mayor parte entre pastores que se cuentan sus penas de amor en mitad de un paisaje paradisiaco. Este libro contiene 30 poemas acerca de la vida pastoril y la naturaleza. Al campesino que abría el surco para la siembra, una estrella citó el más capaz de despiezar cornullos bueyes, más tú tal como se oyen los cielos en los montes temarios, el ruido del mar Icaria, como los oídos lujuriosos de los pobres, como los hijos depravados a sus padres, como tú, Lira, Teócrito, Idilio 13. Este tipo de poesía es diferente a lo que todos conocemos, pues al vivir en la ciudad nos cuesta imaginar la vida en el campo y la naturaleza. Podemos obtener muchos idilios y utilizarlos en nuestro proyecto, pues Teócrito fue uno de los poetas más importantes en la edad helenística, además de fundar la poesía bucólica. Esta lectura recoge los acontecimientos pretéritos de la guerra entre Micenas y Troya, a través del canto oral que narraban los aedos o poetas antiguos griegos. Estos dos poemas beneméritos de la literatura universal se le adjudican a un aedo que se le dice que era ciego, pero no se tiene certeza que haya existido.
En este texto nos damos cuenta del surgimiento de la literatura en Grecia y cómo esta ha ido evolucionando, así como el ejemplo de la poesía épica. La literatura occidental surge en Grecia de los siglos 8 al 6 antes de nuestra era. El primer ejemplo de la misma es la poesía épica, precisamente con la Ilíada y la Odisea de Homero. El poema consta de 24 cantos en versos hexamétricos de 6 pies métricos. Se observa una excesiva adjetivación, fórmulas y comparaciones, además de descripciones muy detalladas. Este texto contribuye a la construcción de mi tema porque explica lo que es la poesía lírica y la poesía en Grecia, así como la literatura en las grandes obras como Edipo Rey, la Ilíada y la Odisea, entre otras. Es trascendente, ya que la gente la sigue apreciando y comienza a volar hacia el tipo de lectura. Es importante que sepas que cuando nos involucramos en el proceso de construir nuestro propio desarrollo intelectual, el mismo resulta muy interesante. Además es fascinante para seguir valorando el tipo de poesía. Poesía épica narra los acontecimientos o hazañas gloriosos de un héroe o un pueblo, y en el caso particular de los poemas homéricos, específicamente en el primer poema es Aquiles, en el segundo Ulises, Odiseo en griego, además de los otros personajes y héroes de la antigüedad del pueblo griego. Este equipo le gustó leer mucho sobre este texto, nos ayudó a construir el tema que elegimos, ya que enriquece de manera que complementa nuestras demás lecturas, y nos pareció interesante investigar sobre la literatura de la antigua Grecia, que podemos conocer en el contexto social que nos llevó a escribir esto. En conclusión, la poesía se vincula estrechamente con el mundo de lo divino. El poeta aplica lo que sabe del mundo y su palabra a los ciudadanos, por lo que constituye la ley sagrada. El poeta también se le dice Sófor. Es el representante de la religión, la moral y la política. La poesía griega se produce en 3 periodos: el helenístico, ático y helénico. Los poetas en su mayoría cantaban o recitaban sus poemas y estaban acompañados de instrumentos musicales. La poesía griega se ocupa en su mayoría de hablarnos de sentimientos e inquietudes del presente y da lugar a la poesía íntima e emotiva, como también nos habla de la belleza y la frescura, y por eso hemos tomado la decisión de hablar de la poesía en Grecia, ya que mantuvo un papel importante en la poesía de todos los tiempos.